Cuando un hermano es sorprendido en pecado, la iglesia debe excomulgar a tal persona a fines de disciplinarlo y que sea corregido su mal proceder. ¿Enseña la Biblia esto? Existen dos verdades acerca de la iglesia que de alguna manera deben coexistir. Por una parte, la iglesia debe mantenerse pura, apartada del pecado, por amor del nombre de aquel a quien pertenece. Por lo tanto, se debe limpiar lo manchado, corregir lo torcido y aún cercenar lo podrido. Por otra parte, la iglesia es un centro de rehabilitación donde debiéramos encontrar todo tipo de pecadores, enfermos, rotos. Por lo tanto, se debe encontrar misericordia, compasión, restauración, perdón, ayuda y amor. A través de toda la historia ha sido mucho más común y sencillo encontrar en la iglesia juicio a los pecadores porque la novia de Cristo debe ser inmaculada, que misericordia a los pecadores porque no son los sanos los que tienen necesidad de médico. No se ve a menudo en la Biblia casos de excomunión, lo cual es en sí ya un mensaje elocuente al respecto. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Resulta interesante que aquí se trata no de un pecado esporádico en el que algún miembro pudiera incurrir, sino que se trata de creyentes que persisten en un pecado. No obstante, el apóstol no manda a excomulgar a tal persona, sino a reprenderla públicamente. De la boca del Santo Hijo del Altísimo aprendemos lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí el maestro también habla de reprender y no de apartar, y muestra un procedimiento donde la exposición es paulatina, primero en privado. Si no da fruto, entonces con algunos testigos. De no haber cambios, se lleva ante la iglesia. Tal vez ni siquiera ante la iglesia la reprensión dé resultado. Pero lo interesante es que en este caso no se estará separando a un hermano de la congregación, sino que se estará comprobando que tal persona no es un hermano verdadero, como los blasfemos Himeneo y Alejandro, que Pablo entregó a Satanás, es decir, excomulgó, pero no por disciplina transitoria, sino definitivamente, porque habían naufragado en cuanto a la fe. No eran hijos de Dios. Pablo adoctrina a los tesalonicenses, ordenándoles que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Habla aquí el apóstol de excomulgar. La palabra griega traducida como apartarse tiene que ver con evitar a un hermano que acostumbra a desoír las enseñanzas apostólicas para que no se contagie a otros esta desobediencia y para que el desobediente no se sienta vindicado en su proceder. Unos versículos más adelante, el apóstol amplía: si alguno no obedece, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahora el texto griego traducido como no juntarse tiene que ver con no asociarse, no hacer lo mismo que el desobediente, no participar en su desvío, pero no significa dejarlo de lado o excluirlo. Esto queda perfectamente claro cuando en el versículo siguiente el escritor agrega: pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Existe un solo caso en el que se manda a expulsar a una persona de la congregación. Hay entre vosotros fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que hay uno que tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros no debierais haber quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción? ¿Será esta la única razón por la que en las iglesias solo se excomulga a hermanos que han incurrido en pecado sexual? El apóstol continúa diciendo: no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si bien aquí sí se habla de excomunión, es evidente que tal persona no es un hijo de Dios. Dice que es uno que se hace llamar cristiano, pero que no lo es. Lo más interesante es que aquí Pablo nombra otros pecados dignos de apartar a una persona, como avaro, maldiciente, borracho o ladrón. Y pregunto: uno que no factura lo que vende o que tiene empleados en negro, ¿no es un ladrón robándole al fisco? Uno que vive para su trabajo a fin de adquirir dinero para vivir según sus deseos, o que mezquina en sus ofrendas, ¿no es acaso un avaro? Uno que profiere malos deseos a sus semejantes o maldice situaciones o personas aún en silencio, ¿no es maldiciente? ¿Por qué solo se excomulga a quienes han incurrido en pecado sexual? ¿Por qué no se quita de comunión al que vive en excesos de comida o bebida, al que miente, al que evade al fisco, al que descarga películas o música o libros de manera pirata sin pagar por ello, al que es chismoso o calumniador, a las que se visten sensuales o idolatran su cuerpo, a los que aman más el fútbol que al Señor, a los que no atienden a sus hijos o maltratan a sus esposas, a los que le roban el tiempo a Dios? ¿Estoy diciendo que debemos excomulgar a todo pecador? Estoy diciendo que debemos ser coherentes. Si excomulgamos a un fornicario, debemos excomulgar a un evasor de impuestos. Si no excomulgamos a un mentiroso, no excomulguemos a un adúltero. ¿O acaso el que transgrede en un punto la ley no se hace culpable de todos? ¿No es igualmente pecado para Dios mentir que robar, que fornicar? ¿Es más grave matar a alguien que engañar? ¿Acaso no enseña la Biblia que el que odia a su hermano es homicida? A los líderes que han practicado la excomunión les pregunto: ¿cómo
funciona la excomunión? ¿Dónde está establecido el tiempo? ¿Tiene que sufrir una penitencia? ¿Aprobar un curso de reinserción eclesial? ¿Ir humillado casa por casa, tirándose polvo en la cabeza, gritando ¡Inmundo, inmundo! ¿Cuál es el procedimiento bíblico para disciplinar y reintegrar a un rebelde? Porque yo no lo encontré. Este tipo de disciplinas, ¿restauran más de lo que dañan o dañan más de lo que restauran? Si alguno es sorprendido en alguna falta, restauradlo y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Moisés es muy clara en cuanto al procedimiento necesario para mantener al pueblo de Dios puro. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada, ambos morirán. Así extirparás el mal de Israel. Cuando los escribas y fariseos se acercaron al maestro para tentarle, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno. Jesús dijo: Mujer, ¿ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús respondió: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué el rabino más puro de la historia no condenó a esta adúltera? ¿No vino a cumplir la ley y no a abrogarla? ¿Cómo se va a mantener así la pureza entre el pueblo de Dios? ¿Apedreamos a todos? ¿Cuál favoreceremos? ¿La ley de Moisés o la ley de Cristo? Cuando Jesús refirió la parábola del buen samaritano, el Salvador pregunta al intérprete de la ley: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de malhechores? El intérprete respondió: el que usó de misericordia. El Mesías dijo: ve y haz tú lo mismo.